Damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. Siéntanse bienvenidos, siéntanse en casa. Esperamos que esté disfrutando de este culto. Aquellos también que nos ven estas prédicas a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y queremos nosotros como Vida Real decirles que esta es una iglesia en donde es para la familia, es para Dios. Y todos son bienvenidos para poder conocer a Cristo Jesús y su voluntad. Muy bien, hermanos, quiero que me acompañen a la carta en Primera de Corintios y hoy vamos a seguir nuestra serie de mensajes en esta carta tan emocionante, en la carta en Primera de Corintios, y hoy vamos a continuar en el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 12 hasta el verso 13. Y la escritura dice así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El día de hoy el mensaje lo traigo bajo el título No confíes en ti, confía en Dios. Pablo en los versículos anteriores, el apóstol Pablo, nos venía enseñando y venía enseñando también a los corintios que recordaran un poco, trajeran a memoria lo que habían tenido que vivir el pueblo de Dios, Israel, cuando fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto. Les decía Pablo, recuerden lo que vivieron sus padres, que vieron muchos milagros, vieron el mar abrirse, tenían alimento diario que literalmente caía del cielo, una nube en el día que les daba sombra, comunión con Dios. Podían ver milagros, vieron milagros en su escape y en toda su estadía del desierto. Pero así Pablo también decía en el capítulo 10, él también decía que muchos quedaron en el desierto. Muchos no pudieron seguir caminando. Había una roca que les seguía y de esa roca en el desierto salía agua. Y muchos bebían de esa roca. Y esa roca, decía Pablo, que era Cristo. Por lo cual nosotros estuvimos leyendo que necesitábamos beber de esa roca que es Cristo, para poder seguir avanzando y caminando en el Señor. Pero Pablo no solamente quiere que nos quedemos con esta idea de que los corintios recordaran a aquellos padres de Israel que cruzaron el desierto y muchos fallaron, sino también nos enseña y nos hablaba Pablo, el apóstol Pablo, le hablaba a los corintios que tenían que alejarse de la idolatría, que tenían que alejarse de la fornicación, que tenían que ir y caminar hacia la obediencia en el Señor. Y cuando nosotros hablamos de esto, a veces parece muy pesado. Leer tanto, conocer lo que quiere Dios y decir, bueno, hay que acercarnos a Cristo, debemos alejarnos de la idolatría, debemos alejarnos de lo que es la fornicación y caminar cada día hacia la obediencia. Y a veces eso en la teoría, decirlo, mencionarlo o enseñarlo desde cualquier parte o a otro puede parecer muy sencillo. Obedece a Dios, síguelo. Escucha su voluntad, escucha sus mandatos. Obedécelo, hazlo. Escucha su voluntad y ejecútala. Eso puede parecer muy sencillo. Ok, no tengo que ser idólatra,
no tengo que estar en fornicación, no tengo que estar en enemistad, tengo que obedecer a Dios. Bueno, a veces parece ser muy difícil hacerlo, pero para otros también puede ser muy fácil. Para otros puede decir, bueno, yo no soy un idólatra, no me rindo ante imágenes, ni tampoco hay en mi corazón ninguna idea, ni concepto, ni autoridad en mi vida que esté sentada en mi corazón usurpando el lugar de Cristo. Por lo tanto, yo a lo mejor no soy un idólatra. Tampoco a lo mejor soy un fornicario, no soy un adúltero. Puedo estar casado, tengo mi esposa, practico bien lo que Dios nos dio para disfrutar en cuanto a las relaciones sexuales. Trato y busco del Señor para no codiciar a nadie más. Y no estoy en fornicación y trato de caminar en el Señor y obedecerle con lo que más puedo dentro de mis capacidades. Y a veces podemos decir, bueno, esa prédica, lo que es estar en idolatría, estar en fornicación y estar en adulterio y todas ese tipo de cosas por la cual Israel pereció en el desierto, a lo mejor no se aplica a mí. Pensamos muchas veces así, decir, bueno, yo esas áreas, la verdad es que yo ese curso ya lo pasé. Ese curso yo ya lo aprobé y es algo que a lo mejor no tengo que volver a verlo. Pero Pablo no está trayendo esa advertencia del recuerdo de Israel para solamente los corintios, sino también que Dios inspiró la Escritura para que nosotros hoy día recordáramos eso. No solamente que los corintios en su presente, sino nosotros también en nuestro presente. Esto va dirigido hacia nosotros. Y es que muchos de los corintios tenían un gran problema. No solamente la variedad de pecados y las barbaridades que algunos estaban pecando, que incluso pecaban a cosas más atroces que lo que hacían incluso las personas fuera de la iglesia. Pablo aquí empieza diciendo algo. Y Pablo empieza a recordarles que el problema no es mirar solamente el pecado de otro, como uno puede decir, bueno, ellos pecaron en idolatría, hicieron un becerro de oro. Yo no tengo un becerro de oro en mi casa y la verdad es que no soy fornicario. Por lo tanto, me debería yo fijar si es que alguno de ustedes está en pecado. Pero es precisamente lo que Pablo está diciendo. Empieza diciendo el versículo 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. A veces, nosotros creemos que ya pasamos el curso. No, eso yo ya lo sé ya. Eso ya lo sé, yo he vivido tantas experiencias en Dios, he vivido tantas dificultades en Cristo, matrimoniales, en mi trabajo, que esas cosas no me pueden afectar porque yo ya estoy más grande. Son cosas con las que yo no voy a lidiar, ya lidié en su momento, pero ya les toca a otros lidiar. Y si otros están en eso, qué terrible, porque Dios se va a encargar de eso. Pero muchas veces nos damos cuenta y a veces nos encontramos en que esas actitudes que estamos teniendo es una lejanía en que nos alejamos del temor de Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos, en lo que hemos hecho, en cómo hemos pasado las dificultades y estamos de hecho más cerca de caer que cualquier otro. Ahora, el versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esto, hermanos, no es una advertencia para los débiles. Esta es una advertencia para aquel que cree que está firme. Porque a veces en nuestra mentalidad creemos que estamos firmes. Creemos que ya no hemos acercado lo suficiente al Señor. Con lo que oramos, eso es suficiente. Con lo que anunciamos el Evangelio, eso es suficiente.
Esta semana prediqué a 2 personas el Evangelio. Bueno, ya esa es mi cuota. Ya con eso debería bastar. Ya en este mes he podido predicar a 10 personas. Eso es más que suficiente. Y a veces nosotros pensamos realmente que podemos confiarnos, siendo de que Pablo está diciendo algo implícito aquí. El que crea que el que esté fuerte, que está bien firme, tenga cuidado. No vaya a ser que vaya a caer. Cuando nosotros, hermanos, pecamos en esto, pecamos en soberbia, estamos en grave problema. El apóstol Pablo está hablando esto para confiados. Pablo no habla al que está luchando, sino que está hablando al que cree que ya no tiene que luchar con ciertas cosas. Porque es la naturaleza de nosotros, a veces ser confiado. Yo recuerdo en algún momento, no voy a dar nombre, pero salimos en familia y había una prima mía, la cual iba de la mano. Ella era pequeña, todos íbamos de la mano con nuestra mamá y ella con la suya. Y recuerdo en un momento en que mi tía la firma con firmeza la mano. Y ella con mucha ímpetu le dice: suéltame, yo sé caminar sola. Y justo antes de acabar la frase, se pega con un poste y cae hacia el suelo atrás. Y claro, nos pareció chistoso porque justo ella estaba diciendo que sabía precisamente cómo caminar sola. Déjame, yo ya soy grande para hacerlo solo. Y a veces con Dios también nos comportamos así. Vivimos tantas cosas en que creemos que ya no necesitamos acudir a Dios para cada una de nuestras dificultades y necesidades. Bueno, yo sé que el Señor me suple y me alimenta y me provee día tras día. Pero ¿cómo enseñó Jesucristo a orar a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, Él dijo: danos hoy el pan de cada día. Y eso no dijo: díganlo solo una vez y esa oración jamás la vuelvan a repetir. Jamás vuelvan a pedir por el pan de cada día. Todos confiamos en que Dios nos sustenta. Pero eso no quita en que debamos acercarnos para pedir nuestro sustento. Cuando nosotros no entendemos esto, creemos que, bueno, Dios ya nos enseñó, yo comprendí, lo creo en mi corazón y bueno, no hay que tocar más el tema. Yo no acudo más al Señor en este tema, por lo tanto, ya hay sustento y yo sé que el sustento igual viene, así que gracias, Señor. Pero ya no estamos orando fervientemente como lo hacíamos antes. Y esto pasa precisamente porque entramos y empezamos a tener soberbia en nuestro corazón. En realidad, hermanos, el peligro no es solamente la tentación, sino que pensemos que no necesitamos ayuda. Porque cuando creemos que no necesitamos ayuda, empezamos a juzgar el pecado de los otros, como lo hacían los fariseos. Los fariseos, ellos apuntaban al pecado que tenía otro, pero no se daban cuenta del pecado que había en su propio corazón. Y a veces nosotros nos encontramos apuntando el pecado de otros sin darnos cuenta del pecado que hay en nosotros. Ahora, esto no quiere decir que llamemos malo el pecado. De hecho, debemos llamar al pecado como es. Pecado. Es algo malo. Y debemos nosotros mencionarlo y apuntarlo por lo que es. El problema viene cuando lo hacemos desde una superioridad moral, desde una distancia espiritual, o olvidando nuestra propia fragilidad. ¿Cómo nosotros enseñamos? ¿Cómo nosotros disciplinamos? A veces escuchamos pecados terribles, pero aún así, hermanos, lo hacemos como desde una vereda, en como si nosotros nos fuéramos, y no hay ni una chance en que nosotros caigamos en eso. De hecho, en Gálatas capítulo 1,
lo voy a leer yo. Gálatas capítulo 6, perdón. Sí, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo, dice, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros corregimos o disciplinamos a aquellos que han caído en pecado, no debemos tener una actitud diciendo, ¿cómo fuiste a caer en eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo eres tan tonto? ¿Cómo pensamos a veces a esa persona, por qué llega a ese punto? Yo creo que yo nunca llegaría a ese punto. Y ahí empezamos nosotros a establecer nuestra propia estándar de moral y en base a nuestras propias capacidades. Pero un ministro de Dios, una persona que enseña o cualquier persona siempre debe disciplinar de una manera en que en su corazón lo debe hacer temblando. No porque desconfíe de Dios, sino porque también todos los hijos de Dios somos frágiles. Y si no nos cuidamos, la verdad es que vamos a caer en lo mismo. Vamos a caer exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida? Bueno, ¿usted está vigilando su corazón o solamente se fija en los errores ajenos? Esto es muy común, que a veces decimos, no, yo la verdad es que no estoy cayendo en eso de ponerme a mí de forma superior. Pero una manera de saber si realmente estamos teniendo una superioridad moral y nos estamos viendo nosotros mejores que otros es cuando empezamos a criticar el trabajo de otros. Empezamos a apuntar, mira, ¿viste lo que hiciste? Pastor, quiero decirle algo. Y presentan solamente malestares y esas personas realmente no se esfuerzan en caminar y en avanzar, ni siquiera a veces están en el servicio. Por lo tanto, nosotros debemos preguntarnos, ¿pese el error de él? Bueno, debemos tener cuidado. ¿Nosotros creemos, se cuida usted o cree usted que es inmune? A veces nuestra respuesta es decir, no, ¿cómo se te ocurre? Si yo también puedo ser tentado, también puedo caer en eso. Pero a veces eso es solamente porque sabemos que es lo moralmente correcto como responder, pero no conocemos lo suficiente nuestro corazón. Ahora, muchas veces nosotros pasamos por diferentes tentaciones y sé que ustedes tienen tentaciones que a lo mejor para mí no son problema. Y tentaciones que son para mí, que para usted lo puede ver como, ¿cómo le va a complicar eso? Cada uno de nosotros tenemos diferentes dificultades. En diferentes áreas, somos totalmente diferentes, distintos. Y Dios nos hizo así. Pero muchas veces nosotros pensamos, y los hijos de Dios suelen tener esto, y fíjense bien, y es algo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Es que el versículo 13 nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Este hombre se refiere a hombres y a mujeres como especie, como ser humano. Hay algo muy especial a veces que nos pasa a nosotros que es la excusa. Buscar la excusa en nuestras debilidades. Y esto no tiene que ver con excusarnos de por qué caímos, sino que a veces nos excusamos diciendo pensando que soy el único de este planeta en que está pasando por esta situación. O incluso vemos a toda la iglesia que los hermanos son santos, no lidian con problemas, no lidian con tentaciones, no lidian con dificultades, pero yo soy el único. Yo soy el único cristiano que está en esta condición. Hermanos, yo les digo, no eres un caso especial.
hay un montón de personas, incluso en su misma iglesia y en el mundo, que están pasando exactamente lo mismo que usted. Lo mismo. Usted piensa que es especial por estar viviendo en una condición, en una tentación. Yo les digo, millones de hijos de Dios están pasando por lo mismo que usted. Ahora, si usted quiere ser especial, eso es una excusa. Si usted cree decir, no, es que la verdad es que sí, yo sé que los otros pueden estar, pero yo estoy en más problemas todavía. Eso es una excusa. Buscar que eres un caso especial para no reconocer que realmente hay una salida. Pero lo principal que nosotros debemos reconocer, no tan solamente que no soy el único, que no soy un caso especial, sino también que no estoy solo. Ninguno de los hijos de Dios que están pasando por dificultades estamos solos ante cualquier tentación que podamos tener. Pero muchas veces nosotros pensamos, nadie entendería, si yo te cuento a mí mi problema, mi tentación, tú no me entenderías. No hay nadie que me pueda entender. Es que esta tentación es más fuerte de lo que soy yo. No tengo la capacidad mental ni voluntad en mi corazón para poder resistir esta tentación. Y muchas veces nos excusamos. Y esto no es para minorizar el pecado, hermano, sino para quitar esa idea de nuestro corazón de buscar una excusa, que somos alguien diferente, alguien especial y que estamos alejados de todas condiciones. Es decir, bueno, yo soy tentado, no tengo la manera de poder salir de esto. Y a veces nos quedamos con eso, hermanos. Nos quedamos simplemente asumiendo que, bueno, ¿qué haremos? Soy tentado, caigo en la tentación, trato de pedir perdón a Dios, pero es lo único que puedo hacer. Y yo no puedo salir de estas circunstancias porque precisamente no sé cómo y no entiendo cómo, o soy el único que estoy en esta condición y Dios no me ama. A veces vivimos así, pero esta es una gran excusa. Pero no solamente el versículo 12 y el versículo 13 dicen, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y el 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero el versículo no queda ahí, sino que continúa diciendo, y aquí está el centro del mensaje. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Cuando nosotros empezamos a mirar a nosotros mismos, alejamos nuestra mirada de Dios. ¿Y por qué creemos que repetimos y repetimos el patrón del pecado y de la tentación? Y creemos que estamos en solitario y no vemos la voz de Dios, no vemos la mano de Dios obrando. Es porque precisamente estamos confiando y seguimos confiando en nosotros mismos, mirándonos constantemente a nuestras capacidades. Pero el versículo rompe aquí y da el centro. Fiel es Dios. Todo lo que vemos aquí en ser fuertes, en no creernos fuertes, en avanzar, en tener las capacidades para enfrentar la tentación, residen en que debemos entender que Dios siempre es bueno y que Dios siempre es fiel. Cuando nosotros logremos entender que Dios es fiel, esto lo cambia todo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos y cómo nosotros podemos aplicar y vivir el que Dios sea fiel en nuestra vida? Es comprender de que Dios no es un espectador simplemente mirándonos a ver si pensando, ¿vas a caer o no? Mirando en modo espectador, diciendo, a ver, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Él no es un espectador solamente, sino que la fidelidad de Dios hace de que Él gobierne nuestra vida, incluso en medio de la tentación.
cuando usted se siente tentado, cuando yo me siento tentado, Él sigue siendo el gobernador de nuestra vida. Y Él no está como espectador mirándonos si vamos a resistir o no vamos a resistir. Anoto un puntito más para condenación o anoto un ticket más para salvación. Así no es Dios. Dios no es un espectador, sino que Él participa gobernando en nuestros corazones cuando nosotros estamos en tentación. Pero Dios pone límites. Debemos entender que Dios pone límites. En Santiago, quiero que me acompañen, el Evangelio de Santiago, vamos a la epístola, vamos a Santiago. Epístola de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Alguien soberbio confía en sí mismo y en sus propias capacidades. Ahora, ¿cómo reconocer a alguien soberbio? ¿Cómo reconocer si alguien o nosotros mismos o yo mismo tengo un corazón soberbio? Es qué hago cuando estoy en tentación. Ahora, un soberbio queda expuesto totalmente a sus propias capacidades. Un soberbio queda expuesto realmente a sus propias capacidades de hacerlo por sus propias fuerzas y con su propia gestión. Pero el humilde es la tentación. Y en todo momento, pero sobre todo lo que menciona aquí, es que el humilde en la tentación sabe que su dependencia está en Dios. Reconoce que su dependencia viene solamente de poder recibir la gracia. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? De realmente si estamos en soberbia o estamos en humildad, es porque jamás una tentación va a ser más fuerte que el poder de Dios. Una tentación jamás va a ser más fuerte que las capacidades que Dios tiene para ayudarnos a resistir. Cuando nosotros fallamos es porque nos falta ser humildes y nos falta confiar en Dios. Y eso debe reconocerse en nuestra vida. No es para lamentarnos, no es para resignarnos, sino es para identificar y tomar acciones. De decir, estoy viendo esto con mis propias fuerzas. Creo que estoy descansando en la fidelidad del Señor. Pero ¿qué pasó en este momento? Busqué de la fidelidad del Señor en medio de la tentación. El Señor puede librarnos. Que no hay ninguna tentación que sea más fuerte que el poder de Dios. Ahora, cuando Pablo está hablando de esto a través de la inspiración de Dios, Dios no nos promete que vamos a estar sin luchas. En 1 Corintios, lo que estábamos leyendo en el capítulo 13, dice, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Esto no tiene que ver porque somos fuertes o somos débiles. El hermano que es fuerte, él puede resistir tentaciones. Yo como soy débil, siempre caigo. Esto no tiene nada que ver. De hecho, es Dios mismo quien mide la prueba. Ahora el Señor nos dice, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Yo les digo una cosa, el Señor provee en la tentación la vía de escape. Pero la vía de escape normalmente nunca va a ser la cómoda. La vía de escape siempre va a requerir más esfuerzo. La vía de escape siempre va a tener que ver con confiar en Dios, pero dar una vuelta más. ¿Se han fijado ustedes cuando pueden estar en un edificio? Imagínense usted viviera en el piso 20
y hay una emergencia, ¿por dónde tiene que bajar usted la emergencia? ¿Por el ascensor o por la escalera? ¿Cuál es el más cómodo? El ascensor. A veces nosotros creemos que la solución que Dios nos va a dar va a ser sacarnos la tentación de nuestro corazón. Vamos a decir, hoy desperté, no siento nada. No siento deseos. Dios lo sacó. Oh, genial, gracias Señor. Y ahora puedo seguir con mi vida. A veces pensamos que la salida es así. Pero no, esa es la salida fácil. Ese es el ascensor. Y aquel que se sube el ascensor cuando está cortada la luz en un edificio, créame que no va a poder salir. Y va a decir, ¿y por qué no puedo salir? Cerré, apreté, pero cuando se abre estoy pegado todavía en el piso 20. Es porque por ahí no se bajan en las emergencias. A veces la solución va a tener que ver con huir. Va a tener que ver con confesar nuestro pecado. Con cortar relaciones, con cortar amistades, con cortar prácticas y hábitos que tenemos. Y también puede ser con pedir ayuda. Un soberbio no deja que otros vean su error. Mas el humilde se reconoce tal cual como es. Pero también podemos caer en que podemos nosotros creer ser humildes por confesar, tratar de huir y decir, bueno, estoy fallado. Pero el reconocerlo no nos va a ir a caminar hacia Dios. La verdadera humildad tiene que ver de decir, ¿sabes por qué no puedo salir de esto? Es porque tengo un corazón soberbio que cree de alguna manera en que yo debo dar la talla, en que yo algún día voy a tener la fuerza suficiente para poder superar este pecado, en que algún día yo leyendo esto algo me va a hacer sentido en que ya no voy a fallar jamás. Y estamos confiando constantemente en lo que nosotros podemos gestionar. En vez de decir, Señor, hay soberbia en mi corazón, pero hazme con un corazón humilde para que tú puedas trabajar. No para no luchar con las tentaciones, sino para poder resistirla con la salida que tú das, que tú provees y que tú entregas. La salida que tiene y que entrega a Dios es el mismo. Y cuando nosotros estamos con Dios, ¿hay tentación que pueda ganarle? ¿Hay tentación que pueda hacerle frente o que sea más poderosa que lo que Él puede? En la epístola a Santiago, como leíamos delante, en el capítulo 4, versículo 6, pero ahora vamos a leer el 7 y 8. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Sométanse a Dios, a su voluntad. A veces decimos, pero es que no puedo hacer tu voluntad. Pero ¿con qué estás tratando de hacer la voluntad de Dios? ¿Estás con tus propias fuerzas? Yo te digo, el fracaso es inminente. Resultado es fracaso. Si tú tratas de hacer la voluntad de Dios con tus propias fuerzas, es igual a fracaso. Ya sea a corto o a largo plazo. Es un gran fracaso. Resistan al diablo. La única forma de resistir al diablo es como lo hizo Cristo Jesús, conociendo las Escrituras, conociendo la voluntad de Dios, conociendo y guardando en nuestros corazones la verdad que es Cristo para poder enfrentarlo. Jesucristo tuvo que enfrentarse a Satanás, el diablo, en algún momento en el desierto. Él como humano tenía que resistir la tentación. Él fue tentado en todo, pero Satanás lo tentó con la misma palabra. Convierte esas piedras en pan y come. Y Jesús no simplemente dijo, bueno, yo soy Dios, ¿a quién venía a decirle eso? No, Él citó su propia palabra, porque su palabra es fiel, porque su palabra es verdadera, porque su palabra tiene poder.
Si nosotros confiamos en eso, debemos buscar conocerla. Yo les doy un dato. Si usted tiene un pecado y lo reconoce, una tentación que difícilmente puede usted y constantemente falla, haga un ejercicio. Dese el tiempo de buscar versículos que respondan a esa tentación, que respondan a esa dificultad. Si usted tiene problemas de ira, lea usted qué dice el Señor acerca de cómo debemos ser nosotros. Si usted tiene odio, venganza o resentimiento, busque lo que habla la Biblia acerca de eso. Si usted está en tentación financiera, tiene codicia en su corazón, o incluso si usted está en algún hábito o tiene alguna tentación sexual, yo les digo, vea lo que la Biblia dice acerca de eso. La Biblia habla de todas las cosas que nosotros tenemos que vivir. Si usted va a hacer un trabajo, el hermano Felipe tiene que hacer mucho trabajo, como decía la hermana Mariela, y siempre va sin herramientas, ¿va a poder hacer el trabajo? No. Y va a ir nuevamente a atender a otro cliente en el futuro y va a decir, ojalá pueda hacerlo, ojalá pueda hacerlo. Y cuando lo va a hacer, tampoco están las herramientas. Tengo un destornillador. ¿Le servirá un solo destornillador para poder hacer todo lo que comprende eso? A veces creemos nosotros que solamente con Juan 3:16 podemos superar todos los pecados. De tal manera Dios amó al mundo que... Pero a veces nuestro problema es de codicia, a veces nuestro problema es sexual, a veces nuestro es un problema de no saber gestionar bien nuestros hábitos alimenticios. Y Juan 3:16 no nos va a ayudar para eso. Sí, para creer, para fe y para salvación, pero no para pasar esa tentación. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdadera y es herramienta para que nosotros confiemos en la fidelidad de Dios. Pero primero debemos conocerla. ¿Cómo voy yo a superar eso solamente con la buena intención? No se puede. No se puede. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que no se trata de nuestras propias capacidades, sino en cómo nos sometemos a Dios, de creer que Él es fiel. De repente yo me encuentro memorizando versículos precisamente para poder resistir en la tentación. Y alguien me podría decir, ¿realmente aprenderte algo de memoria te va a servir para pasar una tentación? Yo digo, parece simple, sí, pero esa es la palabra de Dios. Yo confío en su fidelidad, que su palabra es fiel y tiene poder. Porque parezca más sencillo, pero me estoy sometiendo a Él. Él nos dice que busquemos en oración. ¿Me estoy sometiendo a su voluntad? No, es que yo quiero que Dios en algún momento haga algo en mí para yo ahí empezar una vida de oración. Yo les digo, si no ocupamos los medios soberanos que Dios ya ha establecido, no vamos a llegar ni a la esquina. La hermana Yamilet el otro día, ella colocó en el grupo que necesitaba oración. Nosotros como hermanos entendemos que Dios responde por medio de la oración. No en que, bueno, Dios si quiere hacerlo lo va a hacer, ore o yo no ore. Pero Dios dice, sí, yo quiero actuar, pero quiero actuar, y esta es mi decisión, quiero actuar por medio de que ustedes oren. ¿Confías en eso? Sí, pero no te veo orando. ¿Será que confiamos? Si oramos y decimos, quiero ocupar los medios que Dios ha establecido, estamos sometiéndonos a Dios. Cuando leemos nosotros y continuamos viendo en Santiago, capítulo 4 y el versículo 9, dice, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Acérquense a Dios, versículo 8, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Doble ánimo, personas que dudan constantemente.
Personas que quieren que Dios haga algo, pero no quieren escuchar de la Biblia, no quieren leerla, no quieren ir a la oración, porque no confían en los métodos de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer algo si yo le hablo en oración? ¿Cómo Dios va a hacer si yo me aprendo cuando estoy en tentación, empiezo a recitar estas cosas? Muchas veces nosotros nos desenfocamos, nos dejamos de recordar al Señor en nuestro día a día y nos lamentamos. Cada día a veces nosotros podemos luchar con olvidarnos de Dios en las dificultades. Pero realmente la palabra es fiel. El Señor nos dice que no confiemos en nosotros, sino que confiemos en Él. Hermanos, no cae el que reconoce su debilidad y el que toma acción. A veces cae precisamente el que cree que está firme. A veces la soberbia de creer que nosotros no tenemos que lidiar con cosas es precisamente una soberbia de soltarnos de la mano de Dios. La autosuficiencia es la puerta para que el pecado entre. ¿Y cómo se ve la autosuficiencia? Cuando nosotros escogemos el medio. Sí, Señor, yo quiero que tú me sanes y me restaures. Sí, pero con mis parámetros, mis ideas. ¿Qué hablar de oración? Eso no está dentro de lo que yo he establecido. Y así nosotros vamos sin caminar en la dependencia del Señor. Hermanos, como iglesia, nosotros no estamos de pie aquí hoy en día, no estamos sostenidos por nuestra propia disciplina, ni por nuestras experiencias que hemos vivido con el Señor, sino que nosotros estamos acá permaneciendo, sea como sea, solamente porque el Señor es fiel. Solamente porque el Señor es fiel. Este mensaje es muy personal porque de alguna u otra forma estas cosas yo tuve que aprenderlas a la mala. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que aprender cosas a la mala. No es para nada agradable. El aprender cosas a la mala, el vivir experiencias tristes, difíciles, solamente por soberbia, por creer tener habilidades, por creer ser mejor que los demás y aprender las cosas a la mala, es triste. Pero hoy en día yo me doy cuenta que si yo estoy acá, parado, predicando precisamente, este mensaje no es porque soy fuerte, sino solamente porque he caminado de la mano de Dios. Y es lo mismo que toda la iglesia del Señor debe hacer, caminar de su mano, rendir nuestras vidas para que Él pueda hacer, porque Dios es fiel. Y para siempre su misericordia y para siempre su fidelidad. Amén.